Muy buenas noches a todos ustedes. En el nombre del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, les doy la bienvenida a este conversatorio con el que acogemos a un grupo francés que se llama Les Talents Lyriques, dirigido por el clavecinista Christophe Rousset, que también tendrá un concierto el domingo. Él se produce también como solista. Este concierto se inscribe dentro de la temporada nacional de conciertos del año 2020 y con este concierto abrimos la serie Música Antigua para Nuestro Tiempo. ¿Qué mejor forma de abrirlo que con el barroco francés? El grupo Les Talents Lyriques lleva casi 30 años en la escena musical europea y mundial. Tiene a su haber más de casi 60 discos y comprende un periodo que va desde el comienzo del barroco hasta los comienzos del romanticismo. Tienen un grupo que, como muchos grupos de música antigua en Europa, se adapta al programa que va proponiendo. Yo los he visto, por ejemplo, con casi 60 integrantes cuando montan óperas. A veces trabajan con coros, trabajan con coreógrafos. Ellos han trabajado casi todos los autores del barroco, han trabajado a Gluck, han trabajado a Rameau, han trabajado Couperin, han trabajado con muchísimos grupos. También trabajan con las escuelas en París, en un programa de digamos, socialización a los jóvenes acerca de la música antigua, que es algo que es muy importante también para los ensambles de música antigua en este momento, es acercarse al público, y en eso han hecho un trabajo realmente muy importante. Este viernes también hay un taller de clavecín a cargo de Christophe Rousset, precisamente también como una forma de acercar el clavecín a los jóvenes, a los próximos maestros del clavecín. El programa que vamos a escuchar esta noche se llama Les Musiciens de la Chambre du Roi, que quiere decir los músicos de la Cámara del Rey. Así es que es el momento preciso, perfecto para adentrarnos en la intimidad de la monarquía francesa del siglo XVIII. Vamos a hablar del rey Luis XIV. Y para eso, como pasa con muchos conciertos de música antigua, tenemos que entrar en la cotidianidad, poner en contexto cómo era la vida en la corte, cómo era la vida de los compositores, de los instrumentistas, qué reglas tenían que seguir, cómo era la música que se escuchaba en la corte. Así es que les voy a presentar a Su Majestad Luis XIV de Francia. Es uno de los retratos más conocidos de Luis XIV. Luis XIV nació en 1638 y muere en 1715, siendo el reinado más grande de toda Europa. De tal manera que Luis XV no fue su hijo, no fue su nieto, fue su bisnieto. Por lo tanto, Luis XVI era su tataranieto. Vivió mucho tiempo, tuvo una gran salud y sobre todo entendió muy temprano lo importante que era, digamos, totalizar el Estado. Para él eso era realmente algo que venía de antes. Muy joven escapó a una revolución en París que se llamaba la Fronda. Fue una pequeña insurrección en la que su vida corrió peligro porque él quedó huérfano muy temprano. Luis XIII murió cuando él tenía 5 años, así es que su madre se encargó de la regencia del reino, y por esta razón algunos nobles trataron de usurpar el poder porque no les gustaba que las medidas que se habían tomado antes por Richelieu y por Luis XIII los había desplazado un poco. Entonces es una persona que creció con mucho miedo, de manera que cuando asumió el poder, cerca de los 20 años, decidió construir acerca del pabellón de casa de su padre y de sus ancestros en Versailles, que queda muy cerca de París, un palacio. Un palacio no como nos lo imaginamos nosotros en los cuentos de hadas, así con picos grandes, el de la Bella Durmiente. Eso es más bien otro tipo de arquitectura. En Alemania, un palacio como era en ese momento el Louvre, pero un poco más grande. El hecho de poderlo construir en el campo, cosa que ya no se podía en París, porque París era una ciudad ya totalmente construida, con calles, carreras, le permitió usar todo el espacio que tenía, que era un espacio abierto, y construyó, eso lo vamos a ver en algunas fotos, no solamente el palacio, donde al final llegaron a haber hasta 700 habitaciones, sino unos pequeños bosques que diseñó muy meticulosamente, y eran como cuadraditos, separados por árboles muy altos, y al interior habían estatuas que recreaban historias de la mitología griega, fuentes, y ahí también se tocaba música. Ustedes van a ver seguramente esas escenas
Hay muchas películas que se han rodado acerca de Versalles, como El Rey Baila, películas también sobre María Antonieta. Todo eso se hizo en el castillo que hoy todavía se puede visitar, y se parece mucho, de hecho, a lo que fue al final del reino de Luis XIV. El Luis XIV se llamó a sí mismo el Rey Sol, y este es el emblema de la puerta. Ya nada más al llamarse el Rey Sol se muestra su poder, su intención de llamar todos los poderes a él, de ser totalmente absolutista, totalmente totalitarista. Cuando se fue para Versalles, se llevó consigo a la corte. Eso para él era muy importante, porque estando en París, en el Louvre, había muchas intrigas, discusiones, era muy difícil de controlar, pero al llevarse a los cortesanos a una hora de París, los tenía muy cerca, los tenía vigilados y podía manejar mucho mejor el Estado. El Palacio de Versalles empezó su remodelación en 1668. Eso quiere decir que cuando él se trasladó en 1682 no estaba completo. Él tenía muy claro también las funciones de cada noble, de cada parte, la capilla, la ópera. Entonces podemos pensar en él como un rey totalmente absolutista que infundía de pronto un poco de temor, pero también, y eso nos concierne a los músicos, fue un gran mecenas de las artes. Luis XIV era bailarín, le encantaba el baile, él bailaba siempre, de hecho por eso hay una película que se llama El Rey Baila, y quien dice baile dice música. Para él la música era fundamental, la música y el teatro alentó la composición de muchísimas óperas francesas en estilo francés, un nuevo género que se había creado con Molière y Lully que se llamaba la comedia ballet, son las comedias de Lully con algo de música, y él ayudó, fomentó, pagó a los mejores músicos de Europa para que llegaran a la corte. Vamos a conocer un poquito por encima el Palacio de Versalles. Estas fotos no se ven muy bien porque son pinturas antiguas de cómo era en el momento, hasta un poco mejor, se llama el Paseo del Rey. Ya desde ahí se ve siempre, en Versalles algo que tenemos que tener muy claro es que en Versalles nunca hubo intimidad, para nada. El rey siempre estaba rodeado no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de 100 personas que estaban siempre alrededor de él. Eso incluía a los músicos que tenían que desplazarse con él casi para todas partes. Esta es una foto actual de hace 5 años, la saqué yo de Versalles. Y ahí están las estatuas que les digo. Esto fue algo que se llamaba el Jardín a la Francesa. Esta es una parte que se llama la Orangerie, que es donde se guardan los naranjos. Se sacan en verano y se entran, por eso están en macetas, se entran en invierno. Estos tipos de jardines fueron copiados por toda Europa y eran el símbolo del buen gusto francés. Lo que quería Luis XIV era marcar la diferencia con el resto de Europa, en especial de Italia. Y marcó el buen gusto francés, era muy importante para él mostrar todo el lujo, todo el buen gusto, toda la perfección. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hay dentro de los pequeños bosques que son como cuadrados dentro del terreno y ustedes ven, esto se llama una gruta y entonces las estatuas se muestran el nacimiento de Apolo y ahí habían reuniones sociales. Este es el tipo de fuentes que encuentran hoy. Y este es un gran canal de agua que pasa, que cubre hasta el fondo. Versalles en realidad está hasta el fondo, al fondo, al fondo. Del otro lado queda el Palacio de la Reina y en todos estos, aquí se ven los pequeños arbustos. Cada uno de esos arbustos es un pequeño bosque con una temática especial. La corte. Ahora sabemos cómo era el lugar, ahora necesitamos saber cómo eran las personas. Estas escenas son sacadas o de películas o de, por ejemplo, algunas noches que se hacen todavía hoy en Versalles. Aquí ustedes ven a la corte, así me imagino yo a Luis XIV rodeado por lo menos de esta cantidad de personas. Era muy importante para Luis XIV el buen vestir, las personas se arruinaban tratando de impresionar al rey, es decir, se compraban, literalmente se arruinaban porque no había manera de vestirse mal delante del rey. La idea de ser cortesano era agradar al rey, hacer todo lo que se pudiera para agradar al rey. Los músicos que vivieron ahí también eran cortesanos. Es decir, había que saber qué decir, en qué momento para lograr cierta posición. Ellos se disputaban, por ejemplo, el derecho de pasarle un pañuelo, de sostenerle una candela, de ponerle la camisa cuando se levantaba, pagaban tributos para poder hacer eso. Es decir, que construyó al lado suyo toda una imagen de perfección del rey Sol. Decía, el Estado soy yo,
y mantenía muy de cerca a sus cortesanos, los espiaba, tenía miedo a los cuchillos, no se usaban cuchillos en la mesa porque después de lo que había pasado en París siempre tenía un poco de paranoia, y se mostraba también accesible, les daba también lo que querían, es decir, los mantenía entretenidos, y aquí es donde también juega un papel la música. En el invierno no podían andar andando por ahí, por todos los bosques de Versalles, entonces se mantenían al interior de esto que ustedes ven acá, la vamos a ver después, la Galería de los Espejos, que seguramente ustedes lo han visto, es uno de los aspectos más reconocidos de Versalles. Esto es una de esas noches de gala que se organizan en la actualidad. Estas fotos son actuales, salieron en un periódico, y las personas van, se arreglan como en la época, buscan grupos, arman unos pequeños grupos de música y van y bailan. Si ustedes se acercan verán de pronto un reloj o unas gafas, porque pues la gente se les olvida de pronto la puesta en escena, eso no existía en la época. La idea era realmente recrear la corte en la época de María Antonieta. No era muy diferente, pues faltaban como unos 60 años, ahí están los maquillajes, los juegos son de época, y se reconstruyen los instrumentos porque no se van a reconstruir los juegos de la corte. Así me imagino yo Versalles en esa época, llena de gente por todos los pasillos, porque no solamente eran los cortesanos, eran los sirvientes de los cortesanos, eran los músicos, eran los maestros, eran los niños. Llegaron a haber por ahí unas 5.000, entre 5.000 y 9.000 personas viviendo en Versalles. Aquí más o menos se alcanza a ver, porque también hay que contar con el clérigo, los cantantes del clérigo, etc. Ahora, lo que nos ocupa esta noche, por supuesto, ya sabemos más o menos cómo funcionaba la vida grosso modo en Versalles. Los músicos de la corte se dividían en 3 lugares especiales. Uno es la chambre du roi, que quiere decir la cámara del rey. No solamente se limita al lugar físico de un cuarto, sino los apartamentos en general, es decir, la música íntima y no necesariamente tan íntima, incluida la ópera, es decir, la música que se tocaba cuando se comía. Habían bailes todas las noches, porque al rey le gusta mucho bailar y es un momento perfecto para conocer a sus cortesanos. Está también las músicas que se tocaban en los jardines, como momento para esparcimiento de los jóvenes de la corte. Está la ópera, el ballet cómico, la tragedia lírica, todo eso sucedía en Versalles. La otra función que tenían los músicos en Versalles era en la Chapelle Royale. Por supuesto, Luis XIV era muy piadoso, él se levantaba y una de las primeras cosas que hacía era orar. Venía el capellán, lo preparaba, le daba la bendición, él besaba el crucifijo, el agua bendita, y después hacía una oración, hacia el mediodía hacía otra oración y había misa diaria. ¿Quién dice misa diaria? Dice cantantes diarios. Había un organista de planta, había una cantidad de músicos, sobre todo niños y varones. Las mujeres no cantaban en la capilla, cantaban en la música de cámara, ahí sí podían cantar. Y para terminar está la grande écurie, écurie quiere decir caballeriza. Entonces esta parte se ocupaba sobre todo de los actos públicos, los actos de protocolo con los embajadores, las paradas militares. Entonces ahí nos podemos imaginar qué tipo de músicos había en cada institución. En la capilla, por supuesto, un organista, cantantes, adultos y jóvenes, niños, una escuela de niños. Y en la cámara del rey era en donde más había variedad de músicos, y eran muchísimos. Allá habían, por supuesto, continuistas, guitarristas, teorbistas, clavecinistas, bajistas, contrabajistas, violinistas, viola da gamba, cantantes, hombres y mujeres, toda suerte de instrumentistas. Eso quiere decir que la cantidad de músicos que alcanzó a reunir el castillo de Versalles pues, es impresionante. Muchos de ellos tenían además la carga de enseñarle a los hijos del rey, y esto había que organizarlo, porque organizar toda esta tropa de músicos quiere decir también organizar el repertorio, la música que se va a tocar, cómo se les paga, el financiamiento, organizar muy bien a cada músico para que pudiera cumplir sus funciones a cabalidad. Y todo eso lo organizaba el superintendente de la música del rey, que era el cargo máximo que existía en ese momento. Vamos a conocer rápidamente cada una de esas instancias para que ustedes, viendo estas instancias, se imaginen en dónde se tocó la música que se va a tocar esta noche. Esta noche ustedes van a ver un hermoso auditorio de madera, pero esto se tocó en lugares como este. La cámara del rey. Efectivamente, sí, aquí es donde él dormía. Hoy pues es un museo, entonces tiene una baranda, en ese momento no la tenía.
Es un lugar que es más o menos pequeño, pero que comunica muy rápidamente a otras salas en las que llegaban los embajadores, donde llegaba el capellán, donde cuando él estaba en la cama todavía se estaban empezando a hacer las primeras oraciones y él escuchaba cantar y escuchaba a los instrumentistas. Esta es la Galería de los Espejos. Piensen en esta galería cuando estén esta noche escuchándolo, porque muy seguramente ahí se tocaron las obras que vamos a escuchar. Las personas transitaban. La idea de la Galería de los Espejos era el nivel máximo de la magnificencia de Versalles. El espejo era muy caro en la época porque se preparaba con plata. Entonces la idea era que el sol entraba por las ventanas, iluminaba los espejos e iluminaba al rey sol. Y él pasaba todos los días, entraba y salía. De ahí, esta es la parte que más se circula, que más se ve en las fotos y en las películas. Este es otro pequeño cuarto. Hay muchísimos cuartos y este es un ángulo que comunica la Galería de los Espejos con los apartamentos del rey. Aquí era donde se reunían o los embajadores por las mañanas porque tenían que decirle algo importante al rey, o los músicos. Los músicos estaban todo el tiempo en Versalles, vivían en Versalles. Entonces los solicitaban a las 5 de la mañana porque el rey no podía dormir, les tocaba irse a las 5 de la mañana, tenían que estar listos, sus instrumentos afinados, fuera invierno, verano, primavera, lo que fuera, ellos tenían que estar ahí porque ese era su trabajo. La foto no es muy bonita y no es real de Luis XIV porque el teatro de la ópera, la opereta, se terminó después, durante Luis XV. Pero por supuesto habían entretenimientos, grandes entretenimientos de ópera, por lo menos una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana, con un repertorio distinto, porque tener músicos todo el día a su disposición quiere decir que los músicos tienen que rivalizar en imaginación, en capacidad de divertir al rey. Eso no es tan fácil, no puedo tocar siempre la misma obra de lunes a viernes, porque pues además el rey es muy exigente musicalmente. Todos los nobles son excelentes músicos porque todos están formados en música. La capilla es así, imagínense, le faltan las sillas, ese es el órgano y el rey tiene un palco especial, así se ve desde donde está el rey. Ya veremos el palco es este. ¿Sí ven cómo se ve la gente de chiquita? Esto hace parte de la visita de Versalles. Aquí está la cámara, aquí están los músicos y aquí está el órgano. Las pinturas también son impresionantes, no se alcanzan a ver ahí. Y la caballeriza, esa era independiente y también tenía sus instrumentistas. Pues imaginarán que los instrumentistas que están en la caballeriza no son precisamente los cantantes, sino los que pueden acompañar la caza, las paradas militares, es decir, trompetas, cornamusas, percusiones, que son los que además pueden andar a caballo o los que pueden estar dentro de los que pueden hacer más ruido. Esta es una pintura de la época, esta también, no se ven muy bien. Así es hoy en día. Todo esto se ha rescatado, aquí hay torneos hípicos y todo esto se lo ha tomado la ciudad de Versalles y lo han rescatado. Y aquí está el nombre, Écurie du Roi. Ahora sí vamos a hablar de los músicos. Ustedes me preguntarán, bueno, muy bien, ya vimos dónde se toca, pero eso, ¿cómo nos lleva al concierto que vamos a escuchar esta noche? Les presento al equivalente del Rey Sol para la música, que es Jean-Baptiste Lully. Lully fue el superintendente del rey. Él no llegó ahí en poco tiempo. Contrariamente a lo que muchas personas se imaginan, él es italiano, de origen italiano. Su nombre era Gian Battista y llegó precisamente porque en ese momento la música italiana era símbolo de calidad y bueno, realmente era alguien que tocaba muy bien. Llegó a los 13 años para servir a la prima del rey y muy rápidamente dejó de trabajar para la prima del rey, empezó a trabajar para el rey dentro de la orquesta del rey que se llamaba Los 24 violines del rey, primero como primer violinista, luego como director, luego como intendente de la música. Subió muy rápido porque era un hábil cortesano. Ahí es donde viene esa explicación que les di al comienzo. Ser cortesano es ser capaz de distraer al rey, de decirle lo que quiere oír, y aunque él era de origen italiano, desde el comienzo le dijo, no, su majestad, yo voy a trabajar para que la música en Francia sea única, porque el debate que había en ese momento era música francesa versus música italiana. Ninguna explicación sobre la música barroca, la música francesa barroca puede evitar ese tema que era, mejor dicho, el principal en la música en ese momento, entre la música barroca francesa e italiana, porque la música italiana tenía muchísimos adeptos. Los italianos, la ópera nació en Italia, el violín nació en Italia, y Francia veía llegar esta presión, este influjo, y decía, no, tenemos que reaccionar, tratando de
desarrollar un lenguaje musical nacionalista, algo que los diferenciara. Eso me hace recordar que los franceses hoy, por ejemplo, pues, a comienzos de este siglo tenían en sus emisoras una cantidad de horas para la música americana. No se dejan invadir culturalmente, ellos ponen un límite. Esto es el comienzo de eso, decir no, 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 tenemos que encontrar nuestra propia versión o nos traga totalmente el amor por la música italiana. Hay algunos músicos que entienden que eso es muy importante, otros dicen, pero ¿por qué no podemos hacer una mezcla de los gustos? Eso es lo que vamos a ver en los músicos que vamos a estudiar aquí. Lully, a pesar de ser italiano, le dijo al rey, no, vamos a hacer una ópera francesa que sea distinta a la italiana, porque primero va a ser en francés, segundo, no va a tener digamos, la gente se deslumbraba mucho en Italia con los cantantes, en especial por los castratis. Ustedes habrán visto la película Farinelli il castrato, que de hecho la banda sonora la grabaron Le Talon Lyrique en el año 94. Y era eso, el castrati era, mejor dicho, una figura, era un rockstar. Para los franceses era un poco molesto y querían algo donde la música estuviera más involucrada y sobre todo donde la escena estuviera más involucrada, donde aparece la comedia ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente en la música de teatro, sino que vamos a ver la diferencia en la música de cámara, en la música instrumental. Jean-Baptiste Lully llegó a tener el puesto de superintendente del rey. ¿Y eso qué significó? Que él podía decidir qué música se tocaba en Francia, es decir, el absolutismo musical. Por supuesto, cohibió a muchos músicos donde se tocaba solamente lo que él decía. Él tenía que decidir lo que se tocaba en las caballerizas, en la capilla y en la cámara del rey. Eso lo obligaba a él a componer mucho y por supuesto eso generaba toda suerte de celos, de envidias, lo mismo que pasaba entre los cortesanos que se despedazaban entre ellos para ir a, no sé, llevarle un pañuelo al rey. Pues entre los músicos pasaba un poquito lo mismo, tratar de caerle en gracia a Monsieur Lully. Entonces muchísimas de las dedicatorias en esa época pues eran a Monsieur Lully. No solamente que fuera, escuché también de un musicólogo que me parece una reflexión muy interesante. Uno piensa, bueno, Lully pues era un déspota, se le subió el poder a la cabeza, pero realmente cualquier otro músico en su lugar hubiera debido hacer lo mismo porque ese era el sistema que había propuesto Luis XIV. Si no se hubiera hecho así, no habría nacido la ópera francesa. A Lully se le debe la ópera francesa, hizo un gran esfuerzo. Formó a muchos de los músicos que vivieron en Versalles, así es que es una figura polémica. Muchos lo detestaron porque no dejó surgir la música francesa en Francia, la música italiana en Francia, pero otros le rindieron homenaje por el trabajo tan grande que hizo. Vamos siempre a estar hablando de la diferencia Francia-Italia, Francia-Italia. Lully también era un bailarín y eso fue precisamente su perdición. Porque una vez dirigiendo, ya todo el mundo debe saber esa anécdota, él dirigiendo, en esa época no se dirigía así con una batuta, sino con un bastón, se pegó con el bastón en el pie, le dio gangrena y le dijeron, bueno, pues si no le quitamos la pierna, pues usted va a morir. Y dijo, pues sáquenme el corazón, no me importa, y se murió. Porque para él como bailarín era imposible pensar la vida sin sus pies. Cuando muere Lully, efectivamente, ahí empieza a entrar la música italiana, ya no hay tanta resistencia. Y muchos de los músicos que escucharemos a continuación van a ver ustedes cómo intentaron de forma inteligente empezar a buscar una reunión de los gustos. Por eso muchos de los programas, el programa de este año de Le Talon Lyrique se escribe bajo el nombre de Les Nations, las naciones, la idea de hacer una música que fuera más ecuménica. En Alemania y en Inglaterra no existía ese problema, ellos realmente no les molestaba, ustedes ven la escritura de Bach y tiene de todo un poco. Los franceses querían ser franceses, los italianos querían ser italianos. Por ejemplo, la diferencia en los instrumentos, dije que el violín era italiano, la viola da gamba era francesa, era el orgullo nacional de Francia, a tal punto que cuando llega la revolución, todo lo que recuerde al antiguo régimen, es decir, los reyes, Luis XIV, XV y XVI, queda al olvido. Se abole completamente la música, mucha de la música que vamos a escuchar se quita completamente porque es lo que representa a la monarquía, a la represión, etcétera, y al absolutismo. El primero de las personas que escucharemos esta noche es a Marc-Antoine Charpentier, que también le tocó vivir entre esas intrigas, entre Molière, entre Lully. La obra de Charpentier es sobre todo vocal. Ustedes reconocerán el Te Deum. Él trabajó un tiempo en la Capilla Real, fue músico de la corte, él era cantante. La obra que escucharemos de él, precisamente por eso, una obra original, es una de las pocas obras instrumentales que tiene.
y es una sonata a 8. Me atreví a hacer esta partitura, a traerla a colación, no sé si se alcanzan a verla, por la escritura de la obra. La sonata A8, H58, fue una forma que encontró Charpentier para empezar a meter elementos italianos en la música francesa. ¿Qué es lo que reconocía la música francesa en el ámbito instrumental? La suite de danzas. Eso era lo más francés que existía. ¿Qué es una suite de danzas? Es simplemente una suite, es decir, algo que continúa, de danzas instrumentales que tienen, por supuesto, un carácter de baile, que están en tiempos ternarios, binarios, que se pueden bailar con nombres como gallarda, passe-pied, courante, sarabanda, giga, que son las que se pueden, digamos, bailar en ese momento. Eso es muy importante. En Versalles ya entienden por qué. Si hay bailes todas las noches, pues tiene que haber una producción que lleve a precisamente a alimentar esa vida diaria de la corte de bailes. Lo que hace Charpentier es mezclar instrumentos como el violín y la viola da gamba, meter las dos en la misma obra. Eso ya es bastante novedoso. Ustedes lo alcanzan a ver, no sé, aquí no se alcanza a ver. La primera línea la tocan flauta, está hecha originalmente para flauta, violín y 2 violas y bajo continuo, pero las flautas y los violines se doblan, el bajo continuo es toda esta parte de acá y tocan la misma voz que está arriba. Los 2 pentagramas que están abajo en clave de fa tocan la misma melodía, eso es un bajo continuo. Aquí se ve más claro y si ven que hay números encima, esta es la parte del clavecinista. Al clavecinista solo se le escriben las notas y unos números que él interpreta, él sabe muy bien qué acordes significan. No escriben todo el acorde como se hace después, eso se llama realizar un bajo continuo. El instrumento melódico que está por encima, que en este caso es la basse de violon, es decir, en realidad era una especie de violonchelo grande que tenía 5 cuerdas, que hoy está tocado por una viola da gamba, en este concierto de hoy, doblaba perfectamente el clavecín. Y la otra viola tenía una voz independiente, de suerte que realmente la cantidad de voces que hay es 4, que es la cantidad de instrumentistas que tenemos esta noche. ¿Cuál es la novedad? Tener en la escena a un bajo de violín y a una viola da gamba. Es la forma de unir estos 2 universos, italiano y francés, que se habían hecho tan enemigos en el siglo anterior. Este, por ejemplo, es otro de los movimientos que escuchamos esta noche, se llama Récit de la basse seule. Pensemos que originalmente, hoy tenemos en escena 2 violas de gamba, pero originalmente es un bajo de violín, o sea un violonchelo grande y una viola. Y hay un momento en donde la viola toca sola y el bajo de violín toca otra parte sola. Esta noche simplemente van a ser pues 2 violas distintas. Fue la primera vez que se incluyó este tipo de instrumentación en las obras instrumentales de Francia. Luego tenemos a un personaje muy importante también del que se hizo otra película, que se llamaba Tous les matins du monde, todas las mañanas del mundo, que es Marin Marais, el padre de la viola da gamba. La viola da gamba no es de la familia de los violines, es un instrumento completamente distinto, tiene 6 cuerdas, tiene trastes movibles que son como hechos de nylon, y él escribió 5 libros con obras para una viola, 2 violas y 3 violas. Lo llamaron después el padre de la viola da gamba en Francia. Con él la viola da gamba llegó al nivel máximo. Cuando usaba la escritura a 2 violas, una hacía el bajo continuo y la otra hacía una parte solista. Llegó a ser virtuoso, su escritura es, como la escribiría yo, picante, es atrevida, no hay que pensar que porque es barroco francés no tiene armonías densas, con disonancias, es muy expresivo y con él la viola da gamba llega realmente a su punto máximo. La única persona que tocaba al mismo nivel que él era Antoine Forqueray, y se decía de Forqueray que Forqueray tocaba como un diablo y Marin tocaba como un ángel, porque pues, Forqueray tenía una vida muy social, muy agitada. Este es un ejemplo, todo esto son transcripciones, ellos no, por supuesto no escribían así, les voy a mostrar una hoja como la escribían en esa época con el punto de Marin Marais. Este es uno de un extracto de la obra que escuchamos hoy. La viola da gamba es un instrumento que, como cualquier instrumento de cuerdas, es básicamente melódico, o sea que puede hacer una nota a la vez, pero en especial la viola da gamba, por cómo se coge y por cómo se coge el arco, puede tomar muchas notas a la vez. Entonces, ella misma puede sonar como una guitarra, como un arpa. En un solo movimiento de arco suenan una cantidad de notas. Si tenemos 2, pues todavía más. Aquí tenemos 2 violas que se tratan como en imitación.
Y así es como las escribió Maramaré. Entonces él escribía una, la voz de una viola, luego en otra hoja escribía la voz de la otra viola. François Couperin, él es posterior, ya le tocó efectivamente vivir en la época de la prohibición, pero él nace en 1688, entonces nace un poco después de Lully. François Couperin junto con Rameau son los músicos más importantes del final del barroco francés. Él fue clavecinista, sobre todo desarrolló la escuela de clavecín y él viene de una familia de músicos, de 5 generaciones de músicos. Le dicen el grande para diferenciarlo de otros miembros de su familia. Lo que escuchamos hoy es algo que era la especialidad no solo de Couperin, sino de muchos músicos franceses. Viene de la música para laúd y para clavecín solo, que son las piezas de carácter. Si ustedes han escuchado algunos programas que hayan visto acá en Luis Ángel o en otro lado, ustedes verán que con frecuencia aparecen nombres como este, la Superbe, la Sultane, la no sé qué, la nombre de una persona, la Prude, la Florentine, la Garnier, la Babet, les Idées, es decir, la. Él cambia, sigue con la escuela de la suite francesa, donde son movimientos de danza, pero ya no les dice giga, passe-pied, courant, sino les dice exactamente eso, nombres. Les pone nombre de mujeres, nombres de situaciones, se habla aquí de títulos retrato, porque hablan muchas veces de una persona, pero también de paisaje, de una situación, de un sentimiento, y tratan de mostrarlo en música, como pintar la música, dar con el título algunas pistas sobre la música que vamos a escuchar. Esta noche escuchamos de él la Superbe y la Sultane. Superbe quiere decir orgullosa, como altiva. Sultana quiere decir pues, la esposa del sultán y nos recuerda ese amor que había en la corte francesa por lo exótico, por las cosas orientales, la ropa oriental, la vajilla oriental. Recordemos, por ejemplo, de Lully, la entrada de los embajadores turcos en las piezas de Molière. Les gustaba disfrazarse, todo esto les encantaba. Entonces, la idea de traer a la sultana a la vida de Versalles pues era importante. Una de ellas es una sonata en trío y la otra en cuarteto. La sultana es una sonata en trío y en esto le está haciendo un homenaje a Corelli. Él ya se distancia completamente. De hecho, en las notas al programa van a ver, puse una citación de Couperin que dice: yo me voy a alejar un poco de lo que hicieron mis antepasados. Se refiere a su tío, François Couperin, del que hablaremos el domingo, que él sí estaba bajo el régimen de Lully. Él no se atrevía por nada del mundo a poner música italiana porque sabía que no la iba a aceptar Lully. Pero François Couperin sí es de otra época, él se aleja de eso, trata de reunir los gustos, igual que lo hizo Charpentier al comienzo, pero en él ya es mucho más evidente. Él usa la sonata a trío. La sonata a trío, recuerdo, no tiene nada que ver con la cantidad de intérpretes que hay en escena. Ustedes tienen 5 personas en escena, no quiere decir que cada uno toque una línea. Una sonata a trío son 2 voces superiores, que puede ser 2 flautas, 2 violines, 2 oboes, 2 voces superiores, y abajo un bajo continuo, que puede tener desde 2 hasta 4 intérpretes, pero todos tocan la misma línea. Pueden ser un clavecinista, un teorbista, un guitarrista, una viola da gamba o un violone. Todos tocan lo mismo, para ellos es muy importante esa música, los sonidos graves sostienen todos los sonidos agudos. Entonces aquí hay un pequeño homenaje a Corelli en la forma en que lo compuso. Luego tendremos otro personaje muy importante, con esto terminamos el concierto de hoy. Son solamente 4 compositores, tenemos 2 obras de Couperin, una en un punto, otra en otro. Él es Jean-Baptiste Ferry-Rebel. El papá de Rebel era un cantante de la Chapelle Royale de Versalles y admiraba tanto a Lully, o quería admirar tanto o caerle bien a Lully, que le puso a su hijo el nombre de Lully, Jean-Baptiste. Este joven empezó a tocar violín y llegó a ser uno de los mejores violinistas de Francia, ya en una época en donde el violín pues, era imposible que no viviera. No quiere decir que haya esta división entre la música francesa y la música italiana, no quiere decir que la música italiana no llegara, solamente que la controló un poco. Lully escribió sonatas, Charpentier escribió sonatas. La sonata es un género típicamente italiano. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Couperin para tratar de aliar esos 2 estilos es no decirle sonata, sino sonada, para mezclar sonat del francés y sonat
del italiano. Entonces les cambió el nombre para mostrar esa idea de reconciliación. Ravel ya fue un gran compositor de música para violín del final del barroco francés prácticamente, y él escribió una obra que se encuentra mucho dentro de la música francesa, que son los tombeaux. Tombeau quiere decir sepulcro. Entonces, para dar un poco esa idea, di algunos ejemplos de tombeau. Tombeau quiere decir una obra póstuma, se puede también hacer en vida, corta, por lo general en un ritmo de pavana o de gallarda, lenta, larga, de los cuales aquí solamente doy algunos ejemplos, ¿no? Algunos de Froberger, de Couperin, de Danglebert, de Marat también, y de Weiss, de Leopold Weiss. Son por lo general obras hechas para clavecín o para teorba, que se hacen en homenaje a la persona fallecida. Algunas veces como homenaje, es decir, como agradecimiento, y en otras satíricamente, que ya sabemos que el personaje de Lully tenía amigos y enemigos. Pero en el caso de Ravel realmente es un agradecimiento, porque Lully fue su primer profesor y él le agradece creando este tombeau. El tombeau viene de una retórica de la lamentación. El tombeau de hecho es una figura literaria, como un poema que lamenta la pérdida de un ser muy importante, una personalidad, como es el caso de Lully. Hay muchísimos tombeaux escritos para Lully. Marat creo que tiene uno, no me acuerdo quién más tiene otros. Y son obras, como ya lo dije, lentas, en las cuales se usaban, por ejemplo, notas repetidas muy rápidamente, que trataban de simbolizar la muerte tocando la puerta. Eran esa idea de pintar los temas musicales con efectos musicales, golpes de arco, golpes del clavecín, algo similar a lo que pasaba cuando le poníamos el nombre de una persona o de una situación o de un sentimiento a un pedazo de una suite, a un movimiento de una suite. Esa es la estética barroca, la estética de tratar de demostrar con sonidos algo que quiero ser más plástico, que quiero ser más evidente, música programática, le llamamos ahora. Con esto se termina el concierto. Esta es una de las rarezas de esta obra que escuchamos, es que no es una obra para solistas, sino para todo el ensamble, es decir, las violas de gamba y los violines. Estas obras de todo este periodo terminaron por, como lo dije al comienzo, caer en desuso, porque los instrumentos, las obras recordaban al antiguo régimen. No estamos tan lejos de la Revolución Francesa cuando termina el barroco. La Revolución Francesa es en 1789. Después de eso, estos instrumentos caen en desuso hasta el siglo XX, donde los compositores, los músicos se empiezan a interesar en estas obras, rescatan los instrumentos, rescatan el Palacio de Versalles, que después de la Revolución Francesa quedó muy destruido, muy abandonado. Los americanos después de la Segunda Guerra Mundial hicieron colectas de fondos y salvaron el palacio, porque pues además entretenerlo es muy difícil. Hay un centro de música barroca en Versalles que se ocupa no solo de reconstruir los instrumentos, sino los programas. Hay óperas, operetas, se usan otra vez esos lugares donde alguna vez hubo músicos. Ya lo vieron con esas fotos que les mostré de personas que deciden, pues, por pasarla bien, vestirse de cortesanos y imaginarse que están en la corte de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI. Así es que esta noche vamos a hacer un poco lo mismo. No nos vamos a vestir de cortesanos, ninguno de nosotros, pero por lo menos vamos a imaginarnos en qué contexto se tocaron esas obras, en esos palacios llenos de espejos, llenos de lujo, donde la música acompañaba el camino de todos los músicos, de todas las personas que habitaban en la corte, de los sirvientes, de los hijos del rey, de las amantes del rey, de los compañeros, de los cortesanos, de la familia, en la iglesia, en la música de cámara, en la gran caballeriza, y todos se reunían al final de la semana en el gran motete, el domingo, en la noche, donde se reunían casi todos los instrumentistas que habían, y esto era lo que demostraba al mundo el poder que tenía Versalles, Luis XIV y Francia. Fue la cúspide, digamos, de la monarquía francesa. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una intervención. Gracias a todos. Los espero el domingo también. Tenemos un concierto de Christophe José, les recuerdo, que es el director del ensamble. Unas palabras de Mauricio Peña. Gracias, Angélica.
Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Creo que vamos a tener un hermosísimo concierto. Quería contarles un par de cositas. Primero tenemos un concierto adicional que no está en este momento anunciado para que lo vayan agendando. El 3 de mayo tenemos domingo a un excelente pianista polaco que va a hacer todo un programa dedicado a Chopin. Entonces, un programa muy especial, es un ganador de varios premios y es una colaboración que tenemos con la Embajada de Polonia, entonces muy bienvenidos a este concierto. Por otro lado, pues aprovechar la ocasión para contarles un par de anécdotas, y este concierto se debe en gran parte a una colaboración que tenemos de hace muchos años con la Embajada de Francia, en donde podemos planear con alguna antelación la visita de artistas franceses a la serie. Esto también es producto de una visita, y aquí aprovecho para contarles una anécdota que complementa lo que nos contó Angélica sobre Versalles. Una visita, la embajada francesa y más que todo el instituto francés, que es el Instituto de Cultura en Francia, nos ha invitado en algunas ocasiones a presentarnos cómo funciona el sistema de apoyo a la música en Francia. Entonces, parte de una de esas visitas fue ir a Versalles justamente a ver esto, y entonces recorrí Versalles con el historiador en residencia en Versalles, conocimos la sala de ópera. Entonces, una de las anécdotas que me parece muy divertida y no puedo dejar pasar la ocasión para contarles, es que esto es una corte, ¿no? Era una corte en donde todo funcionaba, había una agenda, había un protocolo que tocaba seguir. Entonces, no había radio. Entonces, en la mañana pues el rey no prendía la radio, sino que había músicos que llegaban para que hubiera música en el momento en que el rey se levantaba. Entonces la música se tocaba en una de las habitaciones, el protocolo dictaba eso, pero el rey le pareció que esa habitación era muy fría. Entonces por la noche él se acostaba ahí, le tocaban la música para acostarse, se iban los músicos, él se trasladaba a otra habitación, lo despertaban temprano porque ya era hora de levantarse para trasladarse a la habitación oficial en donde se tenía que tocar la música, se acostaba de nuevo en la cama de la habitación fría y ahí tocaban la música de la mañana. Entonces, todo un protocolo. Lo que vamos a ver hoy es producto de un sistema musical muy estructurado que nació en la corte, y curiosamente Angélica no lleva esto un poco al mundo de hoy, pero yo me atrevo a llevarlo a que veamos de dónde viene también la música del sistema musical que tenemos hoy. La figura de Lully yo creo que puede ser comparable a la figura que tuvo Pierre Boulez en el siglo XX, o sea, es una estructura de apoyo a la música en Francia bastante piramidal, bastante vertical, donde hay realmente un sistema pensado desde el gobierno, antes la corte, hoy en día el gobierno, de apoyo a la música. Y estamos aquí con un grupo francés gracias a ese apoyo tan vertical, tan decidido hacia la música que se produce en Francia. Este es un gran ensamble, tienen un bagaje increíble en cuanto a la investigación musical, o sea, lo que vamos a ver y escuchar hoy en escena es producto de mucha reflexión en torno a la música. Entonces espero que lo disfruten, espero que nos acompañen también el domingo. Christophe Rousset, quien estará en el clavecín, dará un recital con muchas obras que también Angélica nos contará el domingo, y no puedo dejar tampoco pasar la ocasión de recomendar el concierto del ensamble Discantus, que también es producto de esta colaboración con Francia, también producto de este gran apoyo que tiene el gobierno francés hacia sus agentes músicos. Es un grupo vocal femenino dedicado a música del medioevo y el Renacimiento, y este programa es muy especial porque es toda investigación de la música que se interpretaba en el Camino de Santiago en la época del Renacimiento. Entonces, hermosísimo programa, parte de esta misma serie de música antigua. Entonces, espero que nos acompañen a lo largo de la temporada. No se olviden, domingo 3 de mayo, el pianista polaco, todavía no está, creo que ya está a la venta, pero no está tan visible en nuestra divulgación. Y nada, pues acompáñenos el resto de la temporada. Muchas gracias, Angélica.